Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Sandra Molina, médica especialista en dolor y cuidados paliativos. Hoy quiero compartirles una información muy valiosa acerca de los opioides, que es uno de los medicamentos que más utilizamos para el control del dolor en los pacientes oncológicos. Quiero empezar aclarándoles algunos términos que con frecuencia escuchamos en el medio. El opio hace referencia a aquella mezcla de alcaloides de la semilla de amapola. Entonces, cuando hablamos de opio, hacemos referencia específica a la planta. Cuando hablamos de opiáceos, hablamos de esos alcaloides, pero que son naturales. Por ejemplo, la morfina y la codeína. Cuando usamos ya el término opioides, aquí estamos incluyendo a todos los componentes que tienen una acción específica en los receptores opioides. Y aquí podemos incluir tanto los opioides endógenos como los exógenos. Y cuando hablamos de narcóticos, hablamos de medicamentos que producen somnolencia. Y específicamente este término está más acuñado a aquellas drogas de abuso. Entonces no podemos decir que todos los opioides son narcóticos porque dependerá del uso que hagamos de estas sustancias. Y si hablamos de opioides endógenos, pues no pudiéramos decir que estos son narcóticos. En cuanto al mecanismo de acción, lo más importante que debemos tener presente es que los opioides se unen a un receptor específico que se encuentra en la membrana celular. Como vemos en el gráfico, ejemplificamos aquí la morfina. Entonces la morfina se une a ese receptor opioide y empieza a activar una cascada de efectos que finalmente van a llevar a que se cierren unos canales y se abran otros canales de calcio y potasio para finalmente disminuir de esta manera la transmisión nociceptiva, o sea, la transmisión del dolor. Es importante conocer que existen diferentes receptores opioides porque de la acción del medicamento en este receptor es que se derivan algunos de los efectos más frecuentes de los opioides. Por ejemplo, veamos en esta tablita, tenemos receptores a nivel del tracto respiratorio que van a ser los encargados, por ejemplo, del efecto de presión respiratoria, pero también hay receptores en el tracto gastrointestinal, a nivel de la vejiga, y también hay receptores en todo el hipotálamo y la hipófisis que pueden modular muchos de los efectos hormonales de los opioides. Veamos con más detalle cuáles otros efectos podemos encontrar en otros sistemas. Es importante conocer esto porque no solamente utilizamos los opioides para el control del dolor, podemos también aprovechar estos efectos de los opioides en otros sistemas para manejar otros síntomas. Sabemos que a nivel del sistema nervioso central, los opioides pueden generar rigidez muscular, pueden generar alteraciones en la termorregulación, entonces el paciente puede tornarse en ocasiones sudoroso o con frialdad y esta pudiera ser la explicación. También tenemos efectos neuroendocrinos, o sea, hay una producción hormonal que puede verse afectada por el uso de opioides. A nivel de los ojitos, los opioides producen miosis, que es esa pupila pequeña y puntiforme. Entonces, a veces el uso repetido y en dosis terapéuticas, el paciente puede disminuir como el poder que tiene el ojito de acomodarse, puede haber algo de visión borrosa y esta es la explicación. A nivel del sistema respiratorio, los opioides disminuyen frecuencia respiratoria, disminuyen todo el intercambio pulmonar, pueden generar una respiración irregular y periódica y cuando usamos dosis altas pueden generar depresión respiratoria. También disminuyen la capacidad de reacción al CO2 y suprimen el reflejo tusígeno. Quizá los efectos a nivel del sistema respiratorio son los más temidos porque creemos que si ponemos dosis de opioide con frecuencia, el paciente va a entrar en una depresión respiratoria. Si bien es cierto que existe este riesgo, la depresión respiratoria en paciente que usa opioides no es de instauración inmediata. Usualmente es con dosis repetida, con dosis acumuladas y dosis muy altas. Usualmente el paciente avisa cuando va a hacer una depresión respiratoria. Empieza a disminuir frecuencia respiratoria, empieza a tornarse somnoliento y por último pudiera ser una depresión respiratoria, pero no es
un efecto frecuente siempre y cuando usemos dosis terapéuticas adecuadas. La mayoría de reportes de depresión respiratoria pueden ocurrir por errores en la prescripción. Por decir algo, dejamos 2 miligramos de morfina y por error pusieron 20 miligramos de morfina. Ahí sí pudiéramos tener una depresión respiratoria de instauración súbita, pero esto es raro, es la excepción. Pero estos efectos en el sistema respiratorio sí son muy utilizados porque nos permiten disminuir la percepción de disnea que tiene el paciente. Y esto es porque a nivel central hay una disminución de la reacción al CO2, o sea, el paciente no percibe esa dificultad respiratoria que está teniendo y por esto es de utilidad. Lo mismo pasa con el reflejo tusígeno. Disminuimos ese reflejo a nivel central, entonces por eso los opioides son muy útiles para los pacientes con tos. En cuanto a la náusea y el vómito, bien es cierto que es uno de los efectos adversos más frecuentes de los opioides y esto se explica porque hay receptores opioides en la zona del bulbo que modulan todo este efecto de náusea y vómito. A nivel del sistema cardiovascular puede haber disminución de la presión arterial, puede haber una vasodilatación, por eso el paciente puede tornarse hipotenso. A nivel del sistema digestivo disminuyen motilidad gástrica, aumentan el tono a nivel del antro y la primera porción del duodeno. Por esto se genera el estreñimiento. Hay también un aumento del tono del esfínter anal y empiezan a verse como alterados los movimientos intestinales normales. Disminuyen las contracciones propulsoras, o sea, las que permiten que el bolo fecal vaya avanzando y aumenta el tono de ese intestino. Entonces, hace que la deposición sea más dificultosa en los pacientes con uso crónico de opioides. A nivel de la vía biliar también puede aumentar la presión de toda la vía biliar. A nivel de la uréter y la vejiga también aumentan amplitud y contracciones del uréter, del detrusor de la vejiga. Por eso algunos pacientes pueden tener retención urinaria y esto es más frecuente cuando utilizamos los opioides por vía epidural. Entonces los pacientes que salen de cirugía con una analgesia epidural con opioide con frecuencia pueden tener retención urinaria y este es la explicación. A nivel de la piel puede haber enrojecimiento, sudoración, prurito. En el sitio de inyección también pueden generar urticaria, pero no es frecuente. Las reacciones alérgicas de opioides no son de las más usuales. Bueno, hay un sinnúmero de opioides. Tenemos afortunadamente en Colombia una buena disponibilidad de opioides, pero entonces a veces no sabemos qué opioide elegir, cuál sería el mejor para este paciente. Vamos a hablar de algunas recomendaciones básicas. Lo primero a tener en cuenta es que debemos evitar combinaciones de opioides. Como vimos al inicio, los opioides actúan porque se pegan, se unen a un receptor que hay en la membrana. Todos los opioides tienen el mismo mecanismo de acción. Hay algunos opioides que son más afines a cierto tipo de receptores que otros, pero todos actúan de la misma manera. Entonces, no tiene sentido utilizar dos opioides porque son medicamentos que actúan igual, entonces no estaríamos potenciando el efecto analgésico, pero sí pudiéramos estar potenciando los efectos adversos. Entonces, esto es lo primero y más clave a tener en cuenta y mucho menos combinar opioides débiles con opioides potentes. Cuando hablo de opioides débiles hago referencia al tramadol, a la codeína y la hidrocodona. Si ya decidimos utilizar un opioide potente, debemos retirar el opioide débil por la misma situación, porque potenciamos efecto adverso, pero no potenciamos efecto analgésico. Lo segundo a tener en cuenta es que debemos prevenir la aparición de los efectos adversos. Los efectos adversos más frecuentes son el estreñimiento, la náusea y el vómito. Entonces, si sabemos que esto puede ocurrir, debemos hacer todo lo posible con medidas farmacológicas y no farmacológicas para evitar que esto ocurra. Entonces, con frecuencia prescribimos de manera concomitante laxantes y antieméticos. Otra perla fundamental en el manejo de los opioides es administrar la medicación por horario, no a necesidad. Lo que queremos con el tratamiento es tener un control adecuado del dolor y esto solamente lo obtendremos con una medicación por horario. No estamos tratando de apagar incendios, por decirlo de alguna manera. ¿Le duele? ¿Le doy el medicamento? No. Buscamos que con el medicamento
prevengamos la aparición de crisis dolorosas. Sin embargo, debemos dejar medicamento adicional para mejorar esas crisis de dolor entre los intervalos de dosis por horario. Y a esto hago referencia con este último ítem, que es permitir el uso de dosis de rescate en caso de un dolor. Usualmente se deja pautado el 50% de la dosis que ya tiene el paciente por horario. Usualmente los pacientes con dolor oncológico presentan dos tipos de dolor. Un primer dolor que llamamos el dolor basal, que es como el dolor que presenta el paciente durante el día, y un segundo dolor que es un dolor que llamamos incidental o de crisis. Es el dolor que se produce, por ejemplo, después de movilizarse, después de una curación, después de un evento estresante o cualquier situación que ocurra. Entonces debemos dejarle al paciente esa dosis adicional para que pueda salir de esa crisis y no tenga que esperarse hasta el próximo horario que ya teníamos pautado. Debemos iniciar dosis bajas e ir titulando según respuesta. Los opioides son medicamentos que debemos manejar con cuidado, que tienen efectos adversos. Entonces la clave es esta, ir poco a poco. Los opioides no tienen dosis máxima, a excepto el tramadol. La dosis máxima del tramadol está entre 300 y 400 miligramos al día. Los demás opioides no tienen dosis máxima. La dosis máxima sería aquella en la que aparecen efectos adversos intolerables, náuseas y vómitos intolerables, sedación, mareo, presencia de mioclonias intolerables. Ahí llegaríamos a la dosis máxima. Pero no está descrito, por ejemplo, que después de 30 miligramos día de morfina no podamos seguir avanzando. No, hay pacientes que requieren dosis inusuales de opioide. Obviamente, la idea no es subir el opioide de manera indefinida, sino utilizar otras estrategias, combinar medicamentos, mirar si es posible hacer alguna otra intervención para evitar llegar a dosis tan altas, pero no está descrito que haya una dosis tope. Como les decía, ahora tenemos opioides débiles y opioides potentes. Con esta escalerita quiero ejemplificar cómo de una manera juiciosa podemos hacer como una racionalización de los medicamentos. Cuando tenemos un paciente con un dolor leve, utilizamos medicamentos no opioides o que llamamos de primer escalón analgésico. Aquí incluimos el acetaminofén y los antiinflamatorios. Cuando ya hay un paciente con un dolor de mayor severidad, por ejemplo, un dolor moderado, utilizamos opioides que llamamos débiles, como decía ahora, tramadol, codeína e hidrocodona. Y cuando ya hay un paciente con un dolor severo, entonces recurrimos a los opioides potentes. Actualmente en Colombia tenemos morfina, hidromorfona, metadona, fentanil, buprenorfina y tapentadol como opioides potentes. Recientemente, dejaron de producir para muchos países de Latinoamérica oxicodona, entonces no tenemos disponibilidad de oxicodona para largo plazo. O sea, lo que tengamos en nuestros stocks y no más. Entonces, por ahora es recomendado no seguir prescribiendo oxicodona porque no podemos asegurar la continuidad del medicamento para el paciente. Todos los opioides, como decíamos ahora, tienen el mismo mecanismo de acción, pero no todos los opioides son igual de potentes. Entonces, con frecuencia, cuando no tenemos una buena respuesta con un opioide, podemos cambiar de opioide buscando un mejor control del dolor. A ese cambio de un opioide por otro llamamos rotación. Y para saber cuántos miligramos de morfina equivalen, por ejemplo, a cuántos miligramos de fentanilo, utilizamos una tablita que llamamos la tabla analgésica. Casi siempre pensamos que la morfina es lo máximo, que por encima de morfina no hay nada, que cuando estamos utilizando morfina es porque la cosa ya está grave y que si el paciente no mejora con morfina, ¿qué va a pasar más adelante? Pues no es cierto. Hoy en día tenemos medicamentos hasta 100 veces más potentes que morfina. Esto es simplemente para darles una información sobre la potencia de los analgésicos. La oxicodona es 1.5 veces más fuerte que morfina, la hidromorfona 5 veces más potente, el fentanilo y buprenorfina para uso de manera crónica en dolor lo hacemos a través de los parches transdérmicos que me imagino han tenido la oportunidad de utilizar. Un parchecito de fentanilo de 25 microgramos equivale a 90 miligramos de morfina.
el parchecito de 35 de buprenorfina a 60 miligramos, y la metadona depende mucho de la dosis que estemos usando con el paciente, pero puede llegar a ser hasta 12 veces más potente que la morfina. Otra herramienta muy importante a la hora de manejar a los pacientes con opioides es la titulación. ¿Esto a qué hace referencia? No siempre sabemos qué tanta dosis del analgésico va a requerir el paciente. Entonces, utilizamos esta manera de acercarnos a esa dosis con la que pudiéramos tener un control adecuado. Utilizamos esta herramienta frente a un paciente que tenga un dolor moderado a severo. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar adecuadamente el paciente, un buen examen físico y pedirle al paciente que califique la intensidad de su dolor en la escala visual análoga. Esto es pedirle que de 0 a 10 nos diga qué tan fuerte está el dolor. Y utilizamos cualquier opioide que tengamos disponible parenteral. Usualmente lo hacemos con morfina, pero también perfectamente podremos hacerlo con hidromorfona, y antes que teníamos la oxicodona parenteral, también lo hacíamos con oxicodona. Utilizamos unas dosis que fluctúan entre 3 a 5 miligramos. Si tenemos un acceso venoso sería lo ideal, y si no, podemos hacerlo también por vía subcutánea. Y estamos aplicando medicamento cada 5 minutos, reevaluamos el paciente y seguimos aplicando la medicación hasta que logremos disminuir el dolor más o menos en un 50%. Cuando llegamos a esa reducción del dolor a un 50%, encontraremos la dosis en la que lograremos el alivio del dolor del paciente y pautaremos esa dosis a un 50% por horario. ¿Cómo así? Vamos a ponerlo en un ejemplo. Llegó don Pedro tiene un cáncer de próstata, se acaban de documentar unas lesiones metastásicas y llegó gritando del dolor. Don Pedro, ¿qué tan fuerte está su dolor de 0 a 10? 10, señorita, mi dolor es 10. Perfecto, entonces vamos a canalizar a don Pedro. Ya sabemos que uno de los efectos adversos más frecuentes de los opioides son la náusea y el vómito, entonces vendría perfecto poderle poner un antiemético antes de empezar la titulación, por ejemplo, una metoclopramida, y empezar la morfinita. 3 miligramos le vamos a poner a don Pedro y a los 5 minutos revaloramos. Don Pedro, ¿cómo está su dolor? Estoy mejor, pero todavía tengo dolor. Estamos en 7. Perfecto. Le ponemos otros 3 miligramos a don Pedro. Don Pedro, ¿cómo está su dolor? A los 5 minutos. Don Pedro todavía tiene mucho dolor, está en 6 de dolor. Entonces vamos a ponerle 3 miligramos adicionales. O sea, ya llevamos 9 miligramos. Revaloramos a don Pedro y nos dice, ya me siento mucho mejor, tengo un dolor en 4. Perfecto. Pretender llevar el dolor a 0 es bien difícil porque tenemos una causa clara del dolor que es su compromiso metastásico. Entonces, con tal de que tengamos una reducción aproximadamente del 50%, consideramos que hay un buen control del dolor. Entonces, logramos con don Pedro mejorar el dolor con 9 miligramos de morfina. Vamos a dejarle la dosis por horario, pero sería solo del 50% de esa dosis total que alcanzamos. O sea que los dejaríamos con 4 o 5 miligramos de morfina cada 4 horas. Y si le vamos a dejar los rescates, entonces dejaríamos 2 miligramitos. Las órdenes del médico deberán decir morfina 4 miligramos cada 4 horas más 2 miligramos de rescate en caso de crisis de dolor. Perfecto. Esta es la manera adecuada de poder ayudarle a don Pedro. No es solo un cálculo matemático. Debemos seguir valorando a don Pedro y quizá a las 24 horas tengamos que hacer algún ajuste o de pronto modificar el intervalo o modificar la dosis, pero es una muy buena estrategia para lograr inicialmente un control adecuado del dolor. Es cierto que es muy difícil uno en un servicio de urgencias estar revalorando al paciente cada 5 minutos, eso lo entendemos y es muy difícil, pero entonces quizá podemos hacerlo cada 15, cada 20 minutos. Recordemos que es un paciente con dolor que está consultando por ese motivo, entonces ojalá no tengamos un paciente descubierto y sin valoración periódica hasta que no logremos un control adecuado del dolor. En cuanto a la reducción de opioides que veíamos ahora, o sea, cambiar un opioide por otro, usualmente lo hacemos para lograr un mejor control o para disminuir los efectos adversos.
El objetivo de esta estrategia es mejorar ese balance entre la analgesia y los efectos adversos. También podemos referirnos a esa rotación de opioide como cambio de opioide o sustitución de opioide. No siempre tenemos la misma tolerancia a todos los opioides. Todos tenemos una respuesta analgésica individual. Hay pacientes a los que les va divinamente con morfina, pero que pueden ser intolerantes a la hidromorfona o tener una reacción alérgica a la oxicodona. Debemos también tener presente las interacciones farmacológicas que pueden haber. Tenemos opioides que tienen diferentes perfiles en su farmacología, en la tolerancia, por ejemplo, si es un paciente con una enfermedad renal. Cuando hay un paciente con función renal alterada, preferiremos, por ejemplo, hidromorfona o metadona. Si no hay problema con la morfina, nos puede ir bien. Algunos preferimos para ciertos tipos de dolores opioides distintos. Por ejemplo, pacientes con dolores neuropáticos preferiremos una metadona o un parche. Entonces dependerá mucho de las consideraciones específicas para cada caso. También tener en cuenta la tolerancia que se va haciendo al analgésico. Esta tolerancia hace referencia a que a veces cuando hacemos uso repetido del opioide vamos perdiendo ese efecto. Y a veces el paciente empieza a subir, a subir, a subir la dosis y lo que deberíamos hacer en este caso es hacer un cambio del opioide porque tienen algunos opioides mayor preferencia por algún otro tipo de receptor, como veíamos anteriormente, y este puede mejorar mucho el efecto analgésico alcanzado. Las principales indicaciones para la rotación de opioides serían entonces un dolor refractario, que haya toxicidad a ese medicamento usado, que haya una alergia o que se desarrolle rápidamente esa tolerancia, esa pérdida del efecto analgésico, la situación clínica del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ya no está tolerando vía oral y venía con tabletas de hidromorfona, quizá tengamos que hacer la rotación o a una vía intravenosa o subcutánea o cambiarnos por un opioide transdérmico. Obviamente también tener en cuenta las consideraciones prácticas. No siempre es fácil encontrar todos los opioides en todas partes. Entonces, si es un paciente de municipio, a veces preferimos cosas más fáciles para encontrar como morfina o una tableta de hidromorfona versus, por ejemplo, un parche que no siempre está disponible. También es importante tener en cuenta el deseo del paciente. Hay pacientes que no son adherentes a la terapia, que se les pasan las horas de los medicamentos, entonces allí sería de mucha utilidad usar un parche. O si el paciente está solo, no tiene un cuidador constante, como facilitarle un poquito la administración al paciente. Como veíamos ahora, utilizamos unas tablas de conversión que nos permiten hacer el cálculo de la dosis equianalgésica. Siempre tener en cuenta que no solamente es un cálculo matemático, sino que hay que estar estrechamente monitorizando al paciente para poder hacer los ajustes, individualizar cada caso, disminuir el riesgo de sobredosificación o subdosificación y evitar también la hiperalgesia por opioides. La hiperalgesia es un fenómeno que paradójicamente, en lugar de mejorar el dolor, cada vez que vamos subiendo la dosis del opioide, aumenta el dolor. Y lo indicado en esta situación es hacer un cambio del opioide. Bueno, para hacer una rotación adecuada, lo más importante es saber qué dosis total está consumiendo el paciente de opioide. Incluimos aquí en este cálculo la dosis de los rescates, elegir el nuevo opioide que vamos a usar dependiendo de la situación clínica particular del paciente y hacer un cálculo. Primero, como veíamos en la tablita, el patrón de referencia es la morfina, entonces saber cuánto de morfina está utilizando y hacer un cálculo basados en esa dosis. Casi siempre podemos disminuir un poquito de la dosis porque ya son pacientes que vienen con algo de efecto de tolerancia analgésica y siempre después de hacer una rotación valorar el paciente a las 24 horas para definir si con esa dosis se hizo un buen control del dolor o si requerimos algún ajuste. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a hacer una ilustración con un caso clínico corto. Entonces, tenemos un paciente de 65 años con un diagnóstico de un cáncer de próstata, múltiples metástasis óseas. Pudiera ser perfectamente el caso del que hablamos ahora. El paciente viene con un control adecuado de su dolor con parches de fentanilo. Se realiza su cambio cada 3 días, pero resulta que en su EPS aún no le han autorizado la medicación. Entonces, viene al servicio de urgencias para que le formulemos otro medicamento mientras en su EPS le autoriza.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, lo primero que tenemos que definir es la dosis equianalgésica. Entonces, habíamos hablado ahora que un parchecito de fentanilo de 25 microgramos equivalen a 90 miligramos orales de morfina. Entonces, vamos a pasarlo a morfinita oral. Sabemos que la morfina oral viene en una solución al 3%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 3 gramos de morfina en cada 100 cc de solución. Y esto nos da la concentración por cc de 30 miligramos. Cada frasquito trae en cada cc 24 gotas. Entonces sabemos que una gota de morfina equivale a 1,25 miligramos de morfina. Entonces, volviendo al cálculo anterior, si sabemos que un parche de 25 equivalen a 90 miligramos orales de morfina y 90 miligramos orales de morfina, si hacemos el cálculo en gotas, nos da la dosis de 72 goticas. Esto lo dividimos, por ejemplo, cada 4 horas y sabemos que este paciente puede tener un buen control del dolor con 12 goticas de morfina cada 4 horas. Esta es la utilidad de la rotación analgésica. Bueno, eso era lo que les queríamos compartir acerca de los opioides, de la titulación y de la rotación. Nos parece muy valioso que como equipo sepamos cómo es el manejo de los opioides y a qué hacemos referencia cuando pedimos titular o cuando en ronda hablamos de rotar el opioide. Eh, si hay alguna duda, no tengan pena de acercarse al equipo de dolor y cuidado paliativo para resolverla y muchas gracias por la atención.